Le llega el divorcio a Carolina Sandoval. Carolina conoció a Nick Hernández en Venezuela, en la escuela secundaria. Fue amor a primera vista para ella. Carolina mencionó en su momento que cuando lo vio por primera vez tenía 14 años y rápidamente lo llamó el niño del pelo lindo. Carolina prosiguió con su vida y más tarde tuvo a su primera hija, Bárbara Camila. Pasan los años y se reencuentra con Nick Hernández y comienza una relación con él. Relación que duró aproximadamente 10 años. Con Nick, Carolina tuvo a su segunda hija Amalia Victoria, quien hemos podido ver a través de las redes de la Sandoval y es una niña muy inteligente. El 18 de noviembre, en una corte de familia, Nick presentó la demanda de divorcio. Esto solo días antes que Carolina celebrara su cumpleaños número 51. Nick también exige la custodia de su hija Amalia Victoria. Es muy doloroso todo lo que está pasando en la familia Hernández Sandoval. Solo ellos saben el porqué de la separación. Le deseamos que lleven un proceso armonioso por el bienestar de la familia. Nick Hernández, esposos de Carolina Sandoval, da sus primeras declaraciones. Yo primero quiero hablar con ustedes, para explicarles un poquito, tengo que hablar un poquito de los orígenes, ¿no? De cómo empezó esta situación. Y esto empezó, bueno, desde que nuestros padres fallecieron y nosotros nos empezamos a escribir a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ahí fue donde empecé yo a hablar con Carolina. Ambos nos dimos compañía, nos dimos fortaleza para superar esta etapa tan crítica como es cuando se te van tus padres. Durante el tiempo que nos escribíamos, ella me propuso que sí estaba dispuesto a venirme a Miami. Y yo con esa tristeza, bueno, acepté. Cuando llegué a Miami, hubo una buena química, hubo un buen feeling con ella. Y cuando llegó el momento que se estaba finalizando mi permiso de estadía aquí en Estados Unidos, vimos la posibilidad de prolongar mi estadía si nos casábamos. Aquí fue algo que por mutuo acuerdo decidimos emprender este camino juntos y lo hicimos a través de la iglesia, pues, porque en estos momentos de tristeza nos aferramos mucho a la iglesia. Y cuando yo conozco a Carolina no sabía que ella era una figura pública. Mientras ella brillaba en la televisión, yo era el amo de casa. Entonces yo cocinaba, yo lavaba, yo limpiaba la casa. Cuando tú llegas así como llegué yo, tienes un año que no puedes trabajar porque no tenías permiso de trabajo. Y si estás en un proceso de inmigración, tienes que cumplir las normas. Mientras ella brillaba en la televisión, yo lavaba, yo cocinaba para Bárbara, para ella y para mí. Porque ella tenía 35,000 seguidores. Imagínense, ya en esa época, hace 10 años atrás, ya ella tenía 35,000 seguidores. Ella fue pionera en las redes sociales. Ha sido una persona muy emprendedora siempre, ¿no? Eso hay que reconocerlo y lo que hay que reconocerlo se reconoce. De hecho, ella conoció un sitio donde vendían lentes que compramos por docena. Y ella con las redes sociales hacía promoción de los lentes y yo los empaquetaba y los llevaba para el correo. Y así empezamos a cubrir nuestros gastos, pues, a través de otra manera que no fuera el sueldo de ellos. Entonces, mientras ella tenía un sueldo, yo procuraba era hacer toda la parte de la logística, tratar de mandar los lentes, siempre pensando en forma de qué otras oportunidades de negocio había. Ahí le hacemos las redes sociales y le hacemos contenido, más que todo. Ese era nuestro trabajo allí. Y poco a poco fuimos haciendo propuestas más elaboradas. Entonces, si hacemos una historia, cuesta tanto. Si hacemos un post, cuesta tanto. Y así poco a poco fue saliendo el negocio de las redes sociales como tal. Hasta que, bueno, quedó embarazada. Y, bueno, llegó la ilusión a la casa. Porque, bueno, en ese embarazo yo me esmeré en cuidarla, en atenderla, en llevarla, en traerla, en estar pendiente de ella. Y casi al final del embarazo hubo temas más complicados porque tenía sangramiento y eso era un estrés ahí, pero había que llevarla al médico casi que todos los fines de semana, estamos en emergencia. Hasta que llegó nuestro pedacito de luz. Entonces a eso llegó la ternura de casa y llegó la bendición. Llegó la bendición porque cuando Carolina tiene a Amalia Victoria, Carolina seguía en televisión y ella usaba faja. Se ponía su faja y ella se grababa su contenido mientras se estaba cambiando, corriendo o iba para el baño, lo que sea, y se ponía su faja. Y empecé a ver que la gente
se motivaba mucho con la historia de Carolina, porque Carolina fue muy inteligente y nuestra relación fue como un reality show. Un reality show que empezó desde la muerte de su papá y mi papá hasta cuando yo llegué a Miami, cuando nació Amalia Victoria, y poco a poco todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de estos 9 años, casi 10 años. El nacimiento de Amalia Victoria, siempre decimos que ella es la dueña de la empresa de faja, porque Carolina empezó a usar faja y a través de que usaba la faja nos contactaron a una empresa de Colombia para que hiciéramos un trabajo de influencer. Y vimos la oportunidad de que esas personas que nos habían contratado de influencer, bueno, la contrataron a ella, nos dieron la oportunidad de empezar a vender sus productos. Esta empresa a lo largo del tiempo tuvo diferencias entre ellos, la empresa, y cerró y el negocio nos quedó paralizado. Entonces ahí lo que hicimos fue que, bueno, vamos a crear nuestra propia marca. Entonces mientras ella se ocupaba de la imagen, de la publicidad, de las redes sociales, de trabajar en televisión, yo en la parte de atrás estaba entonces pensando cómo registrar la empresa, cómo registrar la marca, cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar, y en conjunto con una amiga que se llama Fabiola, empezaron ellas primero y después me incorporé yo. Ella fue pionera en Miami en las redes sociales, fue pionera. Cuando nadie creía en eso, ella ya estaba trabajando en eso. Empezamos a tener clientes, levantamos sus cuentas, manejamos su cuenta de Instagram y creamos contenido. Que ella era la figura pública y detrás de la figura pública tenía a su esposo, que la apoyaba y le daba estructura a su compañía. Para nosotros tener el producto aquí en Miami y poderlo comercializar. Entonces ahí fue donde nacieron las marcas Carolina Sandoval. Y despegamos las ventas, increíble, despegamos las ventas, impresionante. También cuadramos ese negocio. La monetización que se hizo a través de las redes sociales fue algo impresionante. Cuando llegó la pandemia nos agarró con un warehouse full de fajas y con la bendición que el correo de Estados Unidos nunca paró. Entonces nuestra empresa, mientras la gente estaba encerrada en su casa, estaba comprando fajas y se dispararon las ventas. Era increíble. El correo no se detuvo y eso fue lo que mantuvo a Estados Unidos activo todo el tiempo. Pasó la pandemia y el mercado de la faja se mantuvo. Luego Facebook hizo un famoso cambio en el algoritmo, el primer cambio en el algoritmo, en donde los ingresos que venían por esa fuente cayeron considerablemente. Nosotros, a pesar de que yo hacía las recomendaciones que no nos fuéramos de viaje, bueno, Carolina quería viajar, quería conocer porque no había viajado. Y bueno, yo tenía dos opciones. O en ese momento nos divorciamos porque no me estaba haciendo caso a las recomendaciones que eran importantes, o le seguía la corriente y bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, ¿qué hicimos? Le seguí la corriente. Ese caudal de dinero que entró en ese momento no fue invertido, sino fue gastado. Me encargué de llevar la contabilidad al día totalmente, todos los años, todos los meses, de pagar los impuestos sobre la renta, después llegaron los impuestos del sell tax. Toda esa parte administrativa la hacía yo, porque Carolina era la imagen y aparte de eso eran las redes sociales. No podía hacer todo. Es un trabajo en equipo, que es lo que siempre nos caracterizó. Y no es que lo diga yo, es que se puede ver en las redes sociales que eso fue así. Hasta que pudimos comprar nuestra primera casa. Fue un orgullo y algo bien increíble, bien satisfactorio, que pudimos comprar nuestra primera casa. La casa de nuestros sueños. Piscina, 4 habitaciones, garaje, un jardín bellísimo. Y bueno, en esa misma época, así como compramos nuestra casa, el mercado de la faja empezó a bajar. Y las ventas empezaron a bajar. Y los ingresos por monetización también empezaron a bajar. Ella no quiso aceptar mis recomendaciones, pues, de poder invertir parte de lo que ella estaba ganando en algunos negocios, en algo que generara más ingresos. Entonces, bueno, después que tuvimos la casa, dio el crédito, a pesar de que le he dicho que no lo hiciera, lo corrió. Y entonces su crédito empezó a bajar. Y entonces, una casa que habíamos comprado, que tenía cocina, que tenía todas las cosas y que no necesitaba hacer nada,
Bueno, por recomendaciones de su amigo Iván, agarró y corrió su crédito y bueno, lo empezó a bajar, ¿no? De 750 empezó a bajar a 600 y pico. Volvió a correr el crédito porque le compró un carro a su hija. Y entonces su hija de 18 años no era digna de comprarse un Toyota, un Honda o cualquier otro carro más económico, sino que tenía que ser un Porsche. Y volvió a correr el crédito y volvió a bajar más el crédito. Lo que trajo como consecuencia que yo estaba presentando proyectos en banco. Y entonces como nuestra empresa, los dos somos una unidad familiar, somos una comunidad conyugal, cuando empecé a presentar los proyectos y veía mi crédito estaba perfecto, estaba en 750, pero el de Carolina estaba en menos de 600. Entonces si los dos estamos en diferentes páginas, como estaba pasando, el crédito nos lo negaron.